Me llamo Oscar y soy electricista. O al menos eso era hasta hace unos días. Ahora no sé muy bien qué soy. Supongo que solo soy alguien que intenta no hacer ruido. Todo empezó el 18 de marzo, una fecha que se me ha quedado grabada a fuego en la memoria. No por nada especial, sino porque fue el último día normal. Estaba en el Hospital Valdecilla, en Santander, lidiando con un cuadro eléctrico en el ala de oncología pediátrica. Un trabajo rutinario, luces que parpadeaban, un diferencial que saltaba sin motivo aparente. Recuerdo el olor a desinfectante y a comida de hospital, una mezcla que siempre me ha revuelto el estómago. Era un martes cualquiera, y mi única preocupación era terminar antes de las 5 para evitar el atasco de salida de la ciudad. Fue mientras revisaba el cableado del sótano cerca de la zona de mantenimiento cuando lo oí por primera vez. Un grito. No fue un alarido de dolor agudo como los que a veces se escapan por los pasillos de un hospital, sino algo más profundo, ahogado, como si alguien estuviera intentando gritar bajo el agua o con la boca tapada. Venía de algún lugar profundo de los subniveles, de esas zonas a las que solo tenemos acceso el personal autorizado. Me detuve en seco con el pelacables en la mano y agudicé el oído. El sonido no se repitió. Pensé que podría haber sido cualquier cosa. Una tubería, el sistema de ventilación, incluso mi propia imaginación jugándome una mala pasada en ese laberinto de hormigón y tubos. Ignoré el sonido y seguí con lo mío, pero una extraña sensación de inquietud se me instaló en la nuca. No era miedo, todavía no, sino más bien esa alerta que se te enciende cuando algo no encaja. Unos 20 minutos después, cuando subí a la planta principal para buscar una pieza de repuesto, me topé con 2 guardias de seguridad corriendo por el pasillo. No iban paseando, iban a toda prisa, con una urgencia que no era normal. Uno de ellos le dijo al otro algo sobre cerrar el acceso Delta. No le di mayor importancia, pero la imagen se me quedó grabada. Sus caras, pálidas y tensas, no eran las de unos vigilantes que van a resolver una pelea entre familiares. Parecían genuinamente asustados. Al volver al sótano me encontré la puerta cortafuegos que daba a los niveles inferiores, cerrada con una cadena y un candado nuevo. En la puerta habían pegado un folio impreso a toda prisa con el sello del hospital. Acceso restringido, riesgo biológico nivel 4, siga los protocolos. Aquello sí que me heló la sangre. ¿Riesgo biológico? Aquí en Santander. Pensé en un escape químico, un virus experimental, cualquier cosa que pudiera explicar una alerta tan grave. La idea de un simple folio de papel deteniendo una amenaza de nivel 4 me pareció absurda y, por alguna razón, mucho más aterradora que una puerta blindada. Era una medida tan precaria que solo podía significar que todo se había descontrolado muy rápido. Intenté hablar con mi supervisor por el walkie-talkie, pero la comunicación era un caos de estática y voces superpuestas. Solo pude entender frases sueltas. Confinamiento parcial. No dejen salir a nadie del ala oeste. Esperando instrucciones de la UME. La Unidad Militar de Emergencias. Ahí fue cuando el corazón se me empezó a acelerar de verdad. Los militares no se despliegan por una simple fuga. Traté de mantener la calma, de convencerme de que eran procedimientos estándar, pero el ambiente en el hospital se había vuelto denso, casi irrespirable. El personal de enfermería susurraba en los pasillos, mirando constantemente hacia las ventanas, como si esperaran ver algo ahí fuera. Terminé mi trabajo como pude, con las manos temblorosas y un sudor frío recorriéndome la espalda. Cada ruido metálico en la lejanía me hacía sobresaltar. El grito ahogado del sótano volvía a mi mente una y otra vez. ¿Y si no había sido mi imaginación? ¿Y si tenía que ver con el supuesto riesgo biológico? Cuando por fin recogí mis herramientas y me dispuse a salir, me cortaron el paso en el vestíbulo principal. Varios militares, equipados con trajes de protección NBQ, estaban desplegando una especie de hospital de campaña improvisado. Nadie daba explicaciones claras. Solo decían que por seguridad nadie podía abandonar el edificio hasta nuevo aviso. Estaba atrapado. Las siguientes horas fueron un limbo de confusión y miedo creciente. Nos agruparon a todo el personal no esencial y a algunos visitantes en la cafetería principal. La gente estaba nerviosa, pegada a sus móviles, pero la cobertura era casi nula. Los rumores volaban de boca en boca como un virus, que si un atentado terrorista, que si un escape en el laboratorio de virología, que si un paciente llegado de África con una enfermedad desconocida. Yo solo podía pensar en mi casa, en mi mujer, en si estaría bien. La impotencia era asfixiante, una sensación física que me apretaba el pecho y me dificultaba respirar con normalidad. Veía el sol ponerse a través de los ventanales y sentía que me estaba perdiendo algo crucial. Finalmente, bien entrada la noche, nos permitieron salir. No a todos, solo a los que, según ellos, no habíamos estado en zonas de alto riesgo. El sótano, al parecer, no contaba como una de ellas, o quizás simplemente ya no les importaba. La salida fue extraña. Nos hicieron pasar de uno en uno por un arco de desinfección improvisado.
una lona de plástico de la que caía un rocío con un fuerte olor a lejía. Afuera, la estampa era surrealista. Las calles alrededor del hospital estaban cortadas por convoyes militares. No había prensa, no había curiosos, solo el silencio roto por el zumbido de los generadores y las órdenes secas de los soldados. Un silencio pesado, antinatural, para una ciudad como Santander. Conducir hasta mi casa fue como atravesar una ciudad fantasma. Apenas había tráfico y las pocas personas que veía por la calle caminaban deprisa, con la cabeza gacha, sin mirar a los lados. Las radios del coche solo emitían un pitido intermitente o, en el mejor de los casos, música clásica sin locutores. Era como si el mundo hubiera decidido pulsar el botón de silencio. Llegué a mi apartamento en un estado de semishock. Mi mujer, Ana, estaba pegada a la televisión, pero todos los canales nacionales mostraban una carta de ajuste o un comunicado genérico del Ministerio del Interior pidiendo a la población que permaneciera en sus casas y evitara difundir bulos. Nada sobre Valdecilla, nada sobre Santander. Era un apagón informativo total. Los siguientes 3 días, del 19 al 21 de marzo, fueron una tortura de incertidumbre. Nos encerramos en casa siguiendo las vagas instrucciones del gobierno. Las emisiones de emergencia en la radio y la televisión se volvieron más frecuentes. Una voz metálica y sin emociones repetía el mismo mensaje en bucle. Permanezcan en sus domicilios, cierren puertas y ventanas, no salgan bajo ningún concepto. Estamos trabajando para controlar la situación. ¿Qué situación? Nadie lo decía. La palabra riesgo biológico nunca se mencionaba. El silencio en las calles se hizo absoluto. Ya no se oían ni las sirenas lejanas. Era el tipo de silencio que precede a una catástrofe, el que te cala hasta los huesos. El 22 de marzo por la mañana, todo cambió. Estábamos desayunando en un silencio tenso cuando la televisión, que estaba en un canal local, de repente cobró vida. No era un comunicado oficial. Era una transmisión en directo, pirata, con una calidad de imagen pésima y un sonido lleno de interferencias. La cámara, sostenida por alguien con un pulso tembloroso, apuntaba desde una ventana hacia el pabellón de consultas externas de Valdecilla, el mismo hospital del que yo había salido 4 días antes. Al principio no se veía nada, solo el edificio y la calle desierta. Pero entonces el cámara hizo zoom y mi corazón se detuvo. Algo se movía cerca de la entrada. No eran personas, o al menos no lo parecían. Eran figuras humanoides, altas y delgadas, con la piel de un color grisáceo como la de un cadáver que lleva demasiado tiempo a la intemperie. Se movían de una forma extraña, entrecortada, como una marioneta con los hilos enredados. Sus ojos, cuando la cámara logró enfocar uno de ellos, parecían 2 canicas lechosas, sin pupila ni iris. Se desplazaban en grupo, de manera metódica rodeando el edificio. No corrían, simplemente avanzaban con una parsimonia aterradora. Y entonces una de las puertas del hospital se abrió de golpe y una enfermera salió corriendo, gritando. Fue un error fatal. En el instante en que la enfermera gritó, todas esas cosas se giraron al unísono, como un solo organismo. Sus cabezas se movieron con una rapidez imposible y se lanzaron hacia ella. No fue un ataque frenético, no fue una turba descontrolada, fue una cacería, precisa, silenciosa y brutal. Se abalanzaron sobre ella y aunque la cámara se desvió por un segundo, el sonido fue inconfundible. Un grito ahogado, sofocado al instante. El mismo tipo de grito que yo había oído en el sótano. La transmisión se cortó de golpe, dejando en la pantalla la imagen de la nieve analógica y un pitido agudo que taladraba los oídos. Ana y yo nos quedamos paralizados, mirándonos, sin poder articular palabra. El horror tenía una forma, y acabábamos de verla. El shock dio paso al pánico más puro. Corrí hacia la puerta principal y eché todas las cerraduras, el cerrojo, incluso la cadena de seguridad que nunca usábamos. Ana empezó a llorar en silencio, con espasmos, mientras yo arrastraba la estantería más pesada del salón para bloquear la entrada. Mi mente de electricista, mi mente lógica, intentaba encontrarle un sentido a todo aquello. ¿Extraterrestres? La palabra sonaba ridícula, a película de serie B, pero lo que había visto no encajaba en ninguna otra categoría. No eran zombies, no eran infectados de una película. Eran otra cosa, algo ajeno, metódico y letal. El silencio de la calle ya no era tranquilizador. Ahora era la calma que precede a la cacería. Pasamos el resto del día en un estado de terror vigilante. Cada crujido del edificio, cada golpe de viento en las ventanas nos hacía saltar. Desconecté todo lo que pudiera hacer ruido. El teléfono fijo, el timbre, incluso vacié el frigorífico para que el motor no se encendiera. El silencio absoluto se convirtió en nuestro único escudo. Nos comunicábamos con susurros, moviéndonos por la casa de puntillas como si el suelo estuviera cubierto de cristales rotos.
Me asomaba con cuidado por la rendija de la persiana, esperando ver en cualquier momento una de esas figuras de ojos lechosos en mi calle, pero no veía nada, solo el vacío. Y eso, de alguna manera, era peor. La noche fue la peor de mi vida. No dormimos. Nos sentamos en el suelo del pasillo, el punto más alejado de las ventanas y la puerta, abrazados, temblando. De vez en cuando el silencio exterior se rompía. Un grito lejano, un golpe sordo, el sonido de cristales rotos. Eran sonidos aislados, pero contaban una historia de terror que se estaba desarrollando ahí fuera, en nuestra ciudad, mientras nosotros estábamos atrapados, escuchando. Cada sonido era una vida que se apagaba. Y con cada sonido sentía una punzada de culpa por estar a salvo, por estar escondido, mientras otros no tenían esa suerte. El instinto de supervivencia es una cosa egoísta y terrible. A la mañana siguiente, me armé de valor y subí a la azotea del edificio. Necesitaba ver, necesitaba entender a qué nos enfrentábamos. Fui con el mayor sigilo posible, conteniendo la respiración en cada escalón. La puerta de la azotea chirrió al abrirse, un sonido que me pareció tan fuerte como una explosión. Me arrastré por el suelo de grava hasta el borde y observé la ciudad. Desde allí arriba Santander parecía casi normal, bañada por la luz del sol. Pero si te fijabas bien, veías los detalles equivocados. Coches abandonados en mitad de la calle, puertas de comercios reventadas y un silencio de muerte que lo cubría todo. Fue entonces cuando las vi de nuevo. Se movían por la avenida principal, a unas 3 manzanas de mi edificio. Eran un grupo de 5 o 6. Caminaban con esa cadencia rota, inhumana, deteniéndose de vez en cuando para girar la cabeza, como si estuvieran escaneando el entorno en busca de algo. Vi como una de ellas se detenía frente a un portal. Se quedó inmóvil durante casi un minuto, con la cabeza ligeramente inclinada. Luego, levantó un brazo y golpeó la puerta, no con el puño, sino con la palma abierta. Un golpe sordo, rítmico, 1, 2, 3 veces. Esperó. Al no obtener respuesta, se dio la vuelta y siguió caminando con el resto del grupo. Estaban probando, buscando. Observé su comportamiento durante casi una hora. Su patrón era claro. Se sentían atraídas por el sonido. Cualquier ruido fuerte, como un objeto que caía o una puerta que se cerraba de golpe, hacía que el grupo más cercano se detuviera y se dirigiera lentamente hacia la fuente del sonido. Eran depredadores auditivos. No parecían tener una vista muy aguda, al menos no a distancia, pero su oído era increíblemente sensible. Entendí que nuestro silencio no era una precaución, era nuestra única arma. Hacer ruido era firmar tu propia sentencia de muerte. Volví a bajar, con el corazón en un puño, pero con un conocimiento vital para nuestra supervivencia. En el rellano del piso de abajo, al volver de la azotea, me encontré con una de mis vecinas, Jimena. Es una chica joven, trabaja como diseñadora gráfica. Estaba saliendo de su apartamento con una mochila a la espalda pálida como la cera. Nuestros ojos se encontraron y vi en ella el mismo terror que sentía yo. No hizo falta decir nada. Sabíamos que ambos habíamos visto lo mismo, que estábamos viviendo la misma pesadilla. Me hizo un gesto para que entrara en su piso. Dentro estaba Carlos, otro vecino del edificio. Es paramédico en el 061, un tipo corpulento y generalmente tranquilo, pero ahora su rostro era una máscara de tensión. Él también lo había visto todo desde su ventana. No estábamos solos, y ese simple hecho fue un alivio inmenso. Nos sentamos en el salón de Jimena, hablando en susurros, compartiendo lo que habíamos visto. Carlos, por su formación, tenía una visión más analítica. No actúan por instinto animal, susurró. Es metódico, como un protocolo de búsqueda y eliminación. El sonido es el disparador, pero la forma en que rodean un edificio, la forma en que prueban las puertas, es inteligente. Es táctico. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, me aterrorizaron aún más. No nos enfrentábamos a bestias, sino a cazadores inteligentes. Y nosotros éramos la presa, encerrados en una jaula de ladrillo y hormigón. Decidimos que permanecer juntos nos daba más posibilidades. Mi apartamento, al ser un ático, era el más seguro y tenía acceso directo a la azotea, nuestro puesto de vigilancia. El de Jimena tenía una despensa bien surtida, y Carlos tenía un botiquín de primeros auxilios que parecía el de una ambulancia. Acordamos juntar nuestros recursos y atrincherarnos en mi piso. El traslado fue la operación más tensa de mi vida. Mover latas de comida, botellas de agua y medicinas por el pasillo, sin hacer el más mínimo ruido, con el miedo a que un simple tropiezo pudiera atraer a esas cosas que patrullaban las calles. Cada objeto que se nos resbalaba de las manos nos provocaba un microinfarto. Una vez reunidos en mi apartamento, establecimos unas reglas básicas para sobrevivir. La primera y más importante, silencio absoluto. Nada de hablar en voz alta, nada de televisión o radio, nada de movimientos bruscos. Nos comunicábamos con señas o susurros pegados al oído.
La segunda regla era establecer turnos de vigilancia. Uno de nosotros siempre estaría en la azotea, oculto, observando los movimientos de las criaturas, aprendiendo sus patrones, sus rutas, sus horarios, si es que los tenían. La tercera regla fue crear un sistema de contraseñas, una serie de golpes en la puerta con un ritmo específico para saber que quien llamaba era uno de nosotros y no otra cosa. Nuestra ciudad había sido declarada perdida, no por un anuncio oficial, sino por la pura y aplastante evidencia. El ejército que había rodeado el hospital había desaparecido, los convoyes se habían ido, nos habían dejado atrás. Éramos supervivientes en una zona de exclusión, en una reserva de caza. Esta idea se nos instaló en la mente como un parásito. No iba a venir nadie a rescatarnos. No había caballería en el horizonte. La única ayuda que teníamos éramos nosotros tres. Un puñado de latas de conservas y un conocimiento muy precario del enemigo que acechaba en las calles. La esperanza era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Los días se convirtieron en una rutina monótona y aterradora. Vigilar, comer en silencio, intentar dormir unas pocas horas con un sueño ligero, siempre alerta al menor sonido. Desde la azotea veíamos el horror en pequeñas dosis. Vimos a gente cometer errores. Una mujer que abrió una ventana para gritar pidiendo ayuda. Un hombre que intentó arrancar su coche en un garaje subterráneo. Las consecuencias siempre eran las mismas. Una convergencia rápida y silenciosa de esas figuras grises. Y luego el silencio. Aprendimos de los errores de los demás. Una lección macabra que se pagaba con vidas ajenas. La culpa era una compañera constante, pero la apartábamos para poder seguir adelante. Una tarde, durante mi turno de vigilancia, escuché un ruido. No era un grito ni un golpe. Era un golpeteo rítmico en la puerta del portal de nuestro edificio. Mi primer instinto fue el pánico, pero entonces reconocí el patrón. Era una variación de nuestra contraseña, un código de emergencia que habíamos establecido por si algo salía mal. Bajé las escaleras de 2 en 2 con el corazón martillándome en el pecho, seguido de cerca por Carlos, que empuñaba una pesada llave inglesa. Miramos por la mirilla. Era Charlie, un chico que vivía en el segundo, un chaval joven que trabajaba como repartidor. Pero no estaba solo. Tenía la cara desencajada por el dolor y se sujetaba el brazo que sangraba abundantemente. Le abrimos la puerta lo más rápido y silenciosamente que pudimos y lo metimos dentro. Se desplomó en el suelo del portal, temblando y balbuceando. Una de ellas me agarró, susurró con los ojos desorbitados por el pánico. Estaba buscando comida en el súper de la esquina. Apareció de la nada. Carlos le quitó con cuidado la mano del brazo. La herida no parecía una mordedura. Eran 5 marcas profundas, como si le hubieran agarrado con unos dedos increíblemente fuertes, pero la piel no estaba rota, solo amoratada y con unos extraños rasguños superficiales de los que emanaba un líquido negruzco y espeso. No era sangre, no había sido mordido, solo tocado. Lo subimos a mi apartamento y Carlos, con su experiencia de paramédico, se puso manos a la obra. Limpió la herida, pero el líquido oscuro seguía fluyendo lentamente. Charlie tenía fiebre, una fiebre altísima que subía por momentos. Empezó a tener convulsiones y su piel adquirió un tono grisáceo muy pálido. Era una reacción demasiado rápida, demasiado virulenta para una simple infección. Todos pensamos lo mismo, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Lo que fuera que tuviesen esas criaturas se lo habían transmitido a él, no con un mordisco como en las películas, sino con un simple contacto. La exposición era la condena. Durante las siguientes horas presenciamos un deterioro aterrador. La fiebre de Charlie se disparó hasta niveles incompatibles con la vida. Sus ojos se quedaron fijos, lechosos, y su respiración se volvió cada vez más superficial hasta que finalmente cesó. Carlos le tomó el pulso, negó con la cabeza. Se ha ido, susurró. Muerte clínica. Jimena empezó a sollozar en silencio. Yo me quedé paralizado mirando el cuerpo inmóvil del chaval en mi sofá. El alivio de que su sufrimiento hubiera terminado duró apenas unos segundos, porque entonces el verdadero horror comenzó. Algo no había terminado. Algo estaba a punto de empezar. Carlos nos hizo retroceder. No os acerquéis, dijo con una voz firme que nunca le había oído. Observamos el cuerpo en silencio, y entonces ocurrió. El dedo índice de la mano izquierda de Charlie se contrajo. Un espasmo pequeño, casi imperceptible. Luego, otro en el párpado. Su cabeza, que estaba ladeada, empezó a moverse lentamente, con un crujido antinatural, como si los huesos del cuello se estuvieran recolocando. No estaba volviendo a la vida. Estaba siendo reiniciado, como una máquina que se enciende. Algo dentro de él estaba tomando el control y ya no era Charlie. Carlos levantó la llave inglesa con el rostro desencajado por una terrible determinación. «Lo siento, chico», murmuró. Carlos no dudó.
El sonido de la llave inglesa impactando contra el cráneo de lo que había sido Charlie fue sordo, húmedo y definitivo. Lo hizo 2 veces más para asegurarse. El cuerpo reanimado se desplomó de nuevo en el sofá, esta vez para siempre. El silencio que vino después fue el más pesado y horrible que he experimentado en mi vida. Ninguno de nosotros se movió. Jimena se tapó la boca para ahogar un sollozo, y yo sentí que el desayuno se me subía por la garganta. Carlos se quedó de pie, con la herramienta en la mano, goteando con la respiración agitada. No había matado a una de esas cosas. Había matado a nuestro vecino para evitar que se convirtiera en una. Habíamos presenciado la conversión y ahora conocíamos la regla. Esa noche establecimos el protocolo final, la regla fatal. Carlos lo verbalizó con una voz vacía, desprovista de toda emoción. Cualquier exposición, cualquier contacto físico directo con una de esas cosas es una sentencia. No hay cura, no hay tratamiento, solo hay contención. Contención, una palabra clínica para un acto de una brutalidad inimaginable. Acordamos que si a alguno de nosotros le ocurría, los otros 2 tendrían que actuar, sin vacilaciones, sin sentimentalismos. Lo prometimos en susurros, en la oscuridad de mi salón, con el cuerpo de Charlie cubierto por una sábana en el sofá. Fue el juramento más terrible que he hecho jamás. Deshacernos del cuerpo fue otra pesadilla. No podíamos dejarlo en el apartamento, y desde luego no podíamos sacarlo a la calle. La única opción era la azotea. Esperamos a la madrugada, el momento de menos actividad según nuestras observaciones. Subirlo por las escaleras, envuelto en sábanas y bolsas de basura, fue un esfuerzo hercúleo y macabro. Cada roce con la pared, cada jadeo contenido, era una invitación al desastre. Lo dejamos en el rincón más alejado de la azotea, oculto tras el hueco de los ascensores. No era un entierro, ni siquiera un adiós digno. Era una simple gestión de residuos peligrosos. El olor a muerte y a lejía impregnó mi casa y mis manos durante días. La muerte de Charlie nos cambió. Rompió algo dentro de nosotros. La relativa seguridad de nuestro refugio se sentía ahora contaminada, frágil. El miedo se volvió más íntimo, más paranoico. Empezamos a mirarnos las manos, la piel, buscando cualquier rasguño o moratón inexplicable. La confianza entre nosotros seguía ahí, pero estaba teñida por el conocimiento de lo que éramos capaces de hacernos los unos a los otros si llegaba el momento. El silencio en el apartamento se hizo más denso, y nuestras conversaciones, ya de por sí escasas, se limitaron a lo estrictamente necesario. Te toca guardia, queda agua, he oído algo. Nuestros suministros empezaban a escasear de forma alarmante. Las latas de fabada y las galletas de Jimena se estaban acabando. Carlos había gastado una buena parte de su botiquín en Charlie. Para nada. El hambre empezó a ser una presencia constante, un dolor sordo en el estómago que agudizaba el miedo y la irritabilidad. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. El apartamento era una fortaleza, sí, pero todas las fortalezas caen cuando se quedan sin provisiones. La necesidad de salir, de arriesgarse en el mundo silencioso de ahí fuera, se convirtió en un tema ineludible que flotaba entre nosotros como un fantasma más. Fui yo quien se ofreció voluntario, no por valentía, sino por una mezcla de desesperación y culpa. Me sentía inútil. Carlos era el médico, el estratega. Jimena mantenía un control férreo de los víveres y un optimismo frágil que de alguna manera nos mantenía cuerdos. Yo era solo un electricista, sabía de cables y de plomos, pero eso no servía de nada ahora. Necesitaba hacer algo útil, algo que justificara mi ración de comida. Hay una farmacia a 4 calles de aquí, susurré una noche, junto a la ferretería. Puedo ir. Necesitamos analgésicos, antibióticos, vendas. Carlos y Jimena me miraron como si hubiera propuesto un suicidio. Y quizás lo era. La preparación de la incursión fue meticulosa. Estudiamos el mapa de la zona en mi portátil, trazando la ruta más segura, a través de callejones y patios interiores, evitando las avenidas principales. Carlos me dio instrucciones como si fuera un soldado. Muévete pegado a las paredes. Usa los reflejos de los escaparates para ver las esquinas. Nunca, nunca corras a menos que sea tu única opción. El movimiento rápido atrae la atención. Decidí llevar mi caja de herramientas. Un destornillador largo y afilado, un martillo pesado. No eran armas, pero daban una falsa sensación de seguridad. Me puse mis botas de trabajo, las más gruesas y silenciosas. Decir adiós fue extraño. No hubo abrazos ni grandes discursos, solo una mirada. Jimena me entregó una lista escrita en un trozo de cartón. Su mano temblaba. Carlos me puso una mano en el hombro y asintió. Ten cuidado ahí fuera, Óscar. Esas simples palabras significaban todo. Abrí la puerta de casa, luego la del portal, y el silencio de la ciudad me golpeó en la cara. Era un silencio físico, una presión en los oídos. El sol de la mañana proyectaba sombras largas y afiladas que parecían ocultar amenazas en cada rincón.
Por primera vez desde el día 22 estaba a nivel del suelo. Estaba en su territorio. Moverme por las calles desiertas fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cada paso parecía resonar como un trueno. El crujido de un cristal bajo mi bota me hizo agazaparme detrás de un contenedor durante 5 minutos, con el corazón desbocado. El aire olía a polvo y a algo más, un olor dulzón y nauseabundo a descomposición. Vi una de las criaturas a lo lejos, en una plaza. Estaba inmóvil de pie en mitad de la nada, como una estatua grotesca. Uno de los que luego llamaríamos flotadores, los apáticos. Pasé de largo por otra calle, sin respirar, sintiendo su presencia a mi espalda como un peso helado. Llegar a la farmacia fue un alivio, pero la verdadera prueba empezaba ahora. La puerta de cristal estaba rota, pero la persiana metálica estaba bajada casi por completo. Tuve que usar una palanca de mi caja de herramientas para forzarla, haciendo un ruido metálico que me erizó el vello de la nuca. Cada segundo que pasaba haciendo palanca me imaginaba a un grupo de ellos girando la esquina, atraídos por el sonido. Finalmente la persiana cedió lo suficiente para que pudiera arrastrarme por debajo. Dentro, el caos. Estanterías volcadas, medicamentos por el suelo. Alguien había estado aquí antes que yo y había saqueado el lugar con pánico. Me moví con rapidez, con la adrenalina bombeando en mis venas. Tenía la lista de Jimena en una mano y una bolsa de tela en la otra. Ibuprofeno, paracetamol, vendas, desinfectante, antibióticos de amplio espectro. Cogí todo lo que pude encontrar, metiéndolo en la bolsa sin orden ni concierto. El silencio dentro de la farmacia era casi peor que el de fuera. Estaba lleno de la historia reciente del pánico de otra persona. Mientras rebuscaba detrás del mostrador, oí algo. Un arañazo. Venía de la trastienda. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, un rascado lento y rítmico contra la madera. No estaba solo. No esperé a investigar. El miedo me dio fuerzas. Agarré la bolsa, que ahora pesaba una barbaridad, y me arrastré fuera de la farmacia tan rápido como pude. No miré atrás. Solo me concentré en volver, en seguir la ruta que habíamos memorizado, pero mi mente estaba en blanco. Corrí. Rompí la regla de Carlos, pero no me importó. Corrí como nunca antes lo había hecho, esperando sentir en cualquier momento unas manos frías y fuertes en mi hombro. El peso de la bolsa me desequilibraba. El sonido de mis propias botas en el asfalto era una sentencia de muerte, pero seguí corriendo con los pulmones ardiendo. Llegar al portal de mi edificio fue como alcanzar la orilla después de estar a punto de ahogarme en un mar helado. Aporreé la puerta con nuestro código, sin aliento, al borde del colapso. La puerta se abrió al instante. Carlos y Jimena me metieron dentro y la cerraron de un portazo. Me desplomé en el suelo, temblando, incapaz de hablar. Lo primero que hizo Carlos fue revisarme de arriba abajo, buscando cualquier herida, cualquier rasguño. Un nuevo ritual paranoico. Cuando se aseguró de que estaba limpio, el alivio en sus ojos fue inmenso. Había vuelto y había traído medicinas. Por primera vez en muchos días habíamos ganado. Una pequeña y miserable victoria. Los días que siguieron fueron un poco más fáciles. Con las medicinas y los pocos alimentos que logré encontrar en la trastienda de la farmacia, nuestra situación mejoró ligeramente. Pero la incursión me había dejado una cicatriz. Ahora sabía lo que había ahí fuera. El conocimiento de primera mano era mucho peor que la imaginación. Tenía pesadillas con el sonido del rascado en la puerta de la trastienda. ¿Qué era? ¿Una persona atrapada? ¿Una de esas cosas? Nunca lo sabría. Y esa incertidumbre era una forma de tortura. La azotea ya no me parecía tan segura. La distancia había dejado de ser un consuelo. Una semana después de mi salida, ocurrió algo que lo cambió todo. Estábamos en el salón, cenando una lata de judías frías en silencio, cuando la pequeña radio de pilas que habíamos estado monitoreando sin descanso y que solo emitía estática, de repente cobró vida. No era una voz metálica, no era un bucle de emergencia, era la voz de un hombre, clara y nítida. Repito, este es un mensaje para todos los supervivientes en la zona de exclusión de Santander. Se ha establecido un refugio seguro y operativo. Estación Ecodelta. Repito, Estación Ecodelta en la planta de tratamiento de aguas. Contamos con defensas, suministros y personal militar. La evacuación es posible. Acudan a la Estación Ecodelta. La voz repitió el mensaje varias veces antes de que la radio volviera a la estática. Nos quedamos los tres en silencio, sin atrevernos a mirarnos. Esperanza. Era una sensación que casi había olvidado, y era tan abrumadora que dolía. ¿Podía ser verdad? ¿Un refugio? ¿Militares? ¿Evacuación? Era todo lo que habíamos soñado en nuestras peores noches, pero sonaba demasiado bien para ser cierto. ¿Y si es una trampa?, y susurró Jimena, expresando el miedo que todos sentíamos. ¿Para qué? ¿Para qué iban a tender una trampa?, respondí yo, queriendo creerlo con todas mis fuerzas. Carlos permaneció en silencio, con el ceño fruncido, analizando la situación. Discutimos durante horas.
los pros y los contras. Quedarnos en el apartamento era una muerte lenta y segura por inanición o por un simple error. Ir a la estación era un riesgo enorme. Tendríamos que cruzar media ciudad, un territorio infestado por esas criaturas. Pero la recompensa, si era real, era la vida. Era volver a un mundo normal. La esperanza, por muy peligrosa que fuera, era una droga muy potente. Al final la decisión fue unánime. No podíamos quedarnos allí esperando a morir. Teníamos que intentarlo. Nos iríamos al amanecer. Abandonar el apartamento fue como arrancarme un trozo de piel. Aquellas 4 paredes habían sido nuestro universo, nuestra única defensa contra el fin del mundo. Habíamos pasado miedo, hambre y horror entre ellas, pero habían sido nuestro hogar. Dejarlo atrás significaba aceptar que no había vuelta atrás. Llenamos 3 mochilas con lo esencial: agua, la poca comida que nos quedaba, las medicinas que había traído y las armas que habíamos improvisado. Mi martillo, la llave inglesa de Carlos y un cuchillo de cocina largo y afilado para Jimena. Salimos del piso en silencio, cerrando la puerta sin hacer ruido, como si no quisiéramos despertar los fantasmas que dejábamos atrás. El viaje a través de Santander fue una versión extendida y mucho más aterradora de mi incursión a la farmacia. Nos movíamos como ratas, por las sombras, de cobertura en cobertura. Carlos iba delante, marcando el camino con una eficiencia militar que me sorprendía. Cruzar las grandes avenidas era un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Esperábamos a que las patrullas de esas cosas se alejaran, agazapados detrás de coches calcinados o en portales oscuros, conteniendo la respiración hasta que dolía. La ciudad estaba en ruinas, no por explosiones, sino por abandono y pequeños actos de violencia. Una ventana rota aquí, una puerta reventada allá. La planta de tratamiento de aguas estaba en las afueras de la ciudad, un complejo industrial enorme rodeado por una alta valla metálica. Desde lejos parecía el paraíso que nos habían prometido. Vimos luces encendidas, vehículos militares aparcados en perfecto orden. No había señales de lucha en la valla perimetral. La puerta principal estaba abierta de par en par, como una invitación. La esperanza volvió a surgir, cálida y reconfortante. Quizás, solo quizás, lo habíamos conseguido. Entramos con cautela, esperando ser recibidos por soldados, por médicos, por alguien. Pero no había nadie. El lugar estaba impecable y completamente vacío. Había un campamento de tiendas de campaña militares montado en la explanada principal, perfectamente alineadas. Dentro de las tiendas encontramos catres con sacos de dormir, raciones de combate sin abrir, botellas de agua. En una carpa más grande, un hospital de campaña, había cajas y cajas de medicamentos, instrumental quirúrgico esterilizado, todo listo para ser usado. Los generadores zumbaban, proporcionando energía a todo el complejo. Todo era funcional, todo estaba preparado, pero no había ni un alma, ni vivos ni muertos, solo un silencio absoluto y escalofriante. La sensación de que algo iba terriblemente mal se nos pegó al cuerpo como la humedad. Un refugio no se abandona de esta manera, no sin dejar rastro, no sin señales de una lucha o una evacuación apresurada. Era como si toda la población del campamento se hubiera desvanecido en el aire. Recorrimos las instalaciones con nuestras armas improvisadas en alto, saltando ante cada sombra. La ausencia de gente era más aterradora que cualquier monstruo. Era un vacío que gritaba que habíamos cometido un error terrible al venir aquí. Esto no era un refugio, era una tumba perfectamente ordenada. En la tienda que servía de puesto de mando encontramos lo que buscábamos, o más bien, lo que nunca hubiéramos querido encontrar. Encima de una mesa, junto a una radio y varios mapas, había un diario de campaña, un cuaderno de anillas con anotaciones escritas a mano por un médico o un científico. La última entrada estaba fechada hacía una semana. La leímos juntos, a la luz de una linterna, aunque afuera brillaba el sol. La caligrafía era apresurada, casi ilegible por el pánico, y lo que decía nos heló la sangre y destrozó la última brizna de esperanza que nos quedaba. La entrada describía a un paciente B14, un soldado que había llegado en uno de los convoyes. No tenía heridas, ni mordiscos, ni arañazos. Simplemente se había desplomado durante su turno de guardia. Lo pusieron en observación. En menos de 10 horas, sin ninguna lesión externa, pasó por el mismo proceso que Charlie. Fiebre extrema, convulsiones, parada cardiorrespiratoria y reanimación. El médico describía cómo la criatura en la que se convirtió el soldado era más rápida, más agresiva. Pero la última frase, subrayada 3 veces, fue la que nos sentenció. No evacuar. Posible agente alienígena en el aire. La transmisión no depende únicamente del contacto directo. Agente en el aire. La amenaza no era un monstruo que te atacaba. La amenaza era el propio aire que respirábamos. Por eso el campamento estaba vacío. No habían huido. No los habían matado.
se habían convertido, o se los habían llevado antes de que se convirtieran. La radio no era una llamada de auxilio, era una trampa, no una trampa intencionada, sino una trampa biológica, un faro que atraía a los supervivientes a un foco de contagio concentrado. Habíamos caminado directos a la boca del lobo, y el lobo era invisible, silencioso e imparable. El pánico que sentimos fue tan absoluto que nos paralizó por completo. Nuestra parálisis duró poco. Un sonido desde el exterior nos devolvió a la cruda realidad. Un golpe metálico contra la valla perimetral, luego otro y otro. Nos asomamos con pánico por una de las ventanas de la tienda. Estaban llegando. Docenas de ellos. Emergían de los bosques que rodeaban el complejo, moviéndose con una velocidad y una agresividad que no habíamos visto antes. No eran los flotadores lentos del centro de la ciudad. Eran tácticos, ágiles. Se extendían por el perímetro, buscando una entrada, rodeándonos. La transmisión de radio no solo nos había atraído a nosotros, los había atraído a ellos. La retirada se convirtió en una huida desesperada. Ya no había sigilo, solo correr para salvar la vida. Salimos por la parte trasera del complejo, mientras el ruido de las criaturas golpeando las vallas se hacía cada vez más fuerte. Nos deslizamos por un terraplén de tierra y rocas que daba a un canal de desagüe. El hedor era insoportable, pero no nos importó. Nos metimos en los enormes conductos de hormigón, un laberinto oscuro y claustrofóbico que, con suerte, nos alejaría de allí. Corrimos por la oscuridad, chapoteando en un agua inmunda, con el sonido de nuestros propios jadeos y el eco de los golpes de nuestros perseguidores a nuestras espaldas. Conseguimos escapar. Después de lo que pareció una eternidad arrastrándonos por las tuberías, encontramos una salida a varios kilómetros de la planta, cerca de los antiguos muelles pesqueros. Estábamos empapados, cubiertos de porquería y completamente exhaustos, pero vivos. Encontramos refugio en el almacén abandonado de una conservera. El lugar apestaba a salitre y a pescado podrido, pero era un refugio. Nos derrumbamos en el suelo, temblando, intentando procesar lo cerca que habíamos estado de la muerte. La revelación del diario médico pesaba sobre nosotros como una losa de plomo. El aire. El puto aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jimena no estaba bien. Estaba temblando, pero no solo por el frío o el miedo. Tenía la cara enrojecida y su respiración era rápida y superficial. Le toqué la frente. Ardía. «Tengo frío, Oscar», susurró, acurrucándose en el suelo. Carlos se acercó corriendo y le examinó los ojos con su pequeña linterna. Las pupilas de Jimena estaban contraídas, como dos puntos de alfiler, y no reaccionaban a la luz. Miosis fija. Carlos me miró, y en sus ojos vi la confirmación de nuestro peor miedo. No tenía heridas, no la habían tocado. Pero los síntomas eran inconfundibles. La vimos empeorar durante toda la noche. La fiebre subió, empezaron los temblores, la confusión. Pero su conversión fue diferente a la de Charlie. No hubo agresividad, no hubo convulsiones violentas. Fue un apagarse lento, casi pacífico. En las primeras horas de la mañana, mientras el sol teñía de gris el cielo, dejó de respirar. Murió en silencio, acurrucada entre nuestros brazos. Carlos y yo nos quedamos allí, con su cuerpo, rotos por el dolor y la impotencia. La regla fatal que habíamos establecido parecía una broma cruel. ¿Cómo conteníamos a alguien que se había ido en paz? Pero sabíamos lo que vendría después. El horror no había terminado. Esperamos a que ocurriera la inevitable y monstruosa transformación. Pero a medida que pasaban las horas, el cuerpo de Jimena permanecía inmóvil, frío. No hubo espasmos, no hubo reanimación, nada. Quizás el agente aéreo funcionaba de otra manera. Quizás necesitaba más tiempo. O quizás su muerte pacífica había sido solo eso, una muerte. Pero no podíamos arriesgarnos. La imagen de Charlie levantándose en mi sofá estaba grabada a fuego en nuestra memoria. No podíamos quedarnos allí, velando un cuerpo que en cualquier momento podía convertirse en nuestro verdugo. Y sin embargo, la idea de destrozar su cuerpo con una herramienta era impensable. Fue Carlos quien tomó la decisión. «El mar», susurró con la voz rota. «No la podemos dejar aquí, ni podemos hacerlo otro. El mar». Era una solución poética para un problema horrendo, pero en nuestra situación era lo único que nos quedaba. Un entierro, a nuestra extraña y terrible manera. Envolver su cuerpo en una lona que encontramos en el almacén fue el acto más duro de mi vida. Era tan ligera, tan frágil. La llevamos entre los dos a través de los muelles desiertos, bajo un cielo del color del acero. El único sonido era el graznido de las gaviotas y el golpeteo del agua contra los pilares oxidados. La dejamos ir en el espigón, en la zona donde las aguas eran más profundas. No dijimos nada. No había palabras para una situación así. Solo observamos en silencio cómo la lona se hundía lentamente en el agua oscura y fría del Cantábrico.
hasta desaparecer. Fue un adiós sin cierre, una herida que sabíamos que nunca cicatrizaría. Nos quedamos allí de pie durante mucho tiempo, dos figuras solitarias contra el horizonte gris, sintiendo un vacío que era mucho más que la pérdida de una amiga. Era la pérdida de una parte de nuestra humanidad. Dejamos a Jimena en el fondo del mar y una parte de nosotros se fue con ella. El regreso a nuestro edificio fue sombrío y silencioso. Ahora solo éramos dos. El espacio que Jimena dejaba entre nosotros era un abismo. Su ausencia era una presencia física, un peso que nos aplastaba. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, en su propio dolor, pero seguíamos moviéndonos juntos, unidos por el puro instinto de supervivencia. El plan, si es que se le podía llamar así, era volver a nuestro refugio, a nuestro nido en el ático, y replantearnos qué hacer. Pero ya no había un nosotros de tres. La dinámica se había roto para siempre. Cuando llegamos a nuestra calle, supimos que algo iba mal. La puerta del portal, la que siempre cerrábamos con tanto cuidado, estaba abierta de par en par, una de sus bisagras arrancada del marco. El corazón me dio un vuelco. Alguien o algo había entrado. Nos acercamos con una cautela infinita, con mis herramientas y la llave inglesa de Carlos en alto. Dentro del portal, el caos. Las cartas de los buzones esparcidas por el suelo, la puerta del ascensor abollada hacia adentro. Había señales de una lucha violenta. Nuestro santuario, el único lugar seguro que conocíamos en el mundo, había sido profanado. Subir las escaleras hasta mi piso fue una agonía. Cada rellano era una posible emboscada. La puerta de mi apartamento también estaba reventada, la madera astillada alrededor de la cerradura. Dentro, el desastre era total. Habían volcado los muebles, revuelto nuestras escasas provisiones, roto todo lo que era frágil. No parecía un saqueo en busca de comida. Era algo más visceral, más destructivo. Era como si una fuerza de la naturaleza hubiera barrido el interior, buscando algo con una furia ciega. El alivio de no haber estado aquí cuando ocurrió se mezclaba con el terror de saber que ya no teníamos a dónde ir. Fue Carlos quien lo vio primero. En la pared del pasillo, la que daba al salón, alguien había grabado un mensaje. No estaba pintado sino arañado en el yeso con algo afilado, quizás un cuchillo o un trozo de cristal. Las letras eran grandes, irregulares, escritas con una urgencia desesperada. Solo 4 palabras. Vayan al norte ahora. Nos quedamos mirando la frase en silencio, procesando su significado. No era una amenaza, era una advertencia o quizás una instrucción. Y venía de alguien que sabía que no estábamos allí. Alguien que de alguna manera sabía de nosotros. ¿Quién lo había escrito? ¿Otro superviviente que había encontrado nuestro refugio vacío? ¿O la persona que había causado toda esta destrucción? ¿Y por qué al norte? ¿Qué había en el norte? Las preguntas se agolpaban en nuestra mente, pero no teníamos respuestas. La única certeza era que no podíamos quedarnos allí. El mensaje, fuera una trampa o una ayuda, nos daba una dirección, un propósito. En un mundo sin esperanza, una simple dirección puede ser un salvavidas. El pueblo de mis abuelos, dijo Carlos de repente. Está en las montañas, en los límites de Cantabria con Asturias. Al norte, hay una cabaña vieja aislada de todo. Era un plan descabellado basado en un mensaje anónimo y en un recuerdo vago. Pero era el único plan que teníamos. La cabaña de la que hablaba Carlos se convirtió en nuestro nuevo destino, nuestra tierra prometida. Pasamos el resto del día recogiendo lo que pudimos salvar de nuestro destrozado apartamento. Algo de comida enlatada que los saqueadores habían pasado por alto, el botiquín de Carlos, una brújula y nuestras herramientas. Al anochecer, abandonamos el edificio para siempre, dejando atrás el fantasma de nuestra vida anterior y el críptico mensaje en la pared. Nos dirigíamos al norte. El viaje hacia las montañas fue diferente. Ya no nos escondíamos en la ciudad esperando a que pasara el peligro. Ahora éramos nómadas, moviéndonos constantemente. Durante el día, nos ocultábamos en edificios abandonados, en bosques, donde fuera que pudiéramos encontrar cobijo. Por la noche, caminábamos usando la oscuridad como nuestro manto, guiados por las estrellas y la brújula de Carlos. El paisaje urbano fue dando paso a carreteras secundarias, a pueblos fantasma y finalmente a los senderos sinuosos de las estribaciones de la montaña. Las criaturas eran menos frecuentes aquí, en las zonas rurales, pero el sentimiento de amenaza era constante. El silencio de los bosques era diferente al de la ciudad. Estaba vivo, lleno de crujidos, del ulular del viento, de los sonidos de animales que no sabíamos si eran inofensivos o no. Cada sombra parecía una figura humanoide, cada rama que se rompía era un paso de nuestros cazadores. Estábamos física y mentalmente agotados. La pena por la muerte de Jimena, el estrés constante y la falta de comida nos estaban pasando factura. Pero seguíamos adelante, un paso detrás del otro, impulsados por la imagen de esa cabaña en las montañas. Después de casi 5 días de viaje infernal, la encontramos. Estaba en una ladera remota,
oculta entre un denso bosque de hayas y robles. Era una pequeña construcción de piedra y madera, robusta, con un pequeño porche y un tejado de pizarra, tal y como Carlos la había descrito. Al acercarnos vimos los detalles que la convertían en un milagro. Unos viejos paneles solares en el tejado y un sistema de recolección de agua de lluvia conectado a un gran depósito. Estaba aislada, era defendible y potencialmente autosuficiente. Por primera vez en mucho tiempo sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. La cabaña estaba intacta. La puerta tenía una cerradura fuerte, pero mi experiencia como electricista también me había enseñado un par de cosas sobre cerraduras. Dentro, el aire era rancio y estaba todo cubierto de una gruesa capa de polvo, pero estaba seca y segura. Había una chimenea, 2 camas de madera y una pequeña despensa con algunas latas de conservas caducadas hacía años, pero que en nuestra situación eran un tesoro. Pasamos las primeras horas asegurando el lugar, atrancando la puerta y las ventanas, creando un perímetro de seguridad con ramas y piedras que hicieran ruido si algo se acercaba. Los días siguientes fueron una bendición. Teníamos un techo, teníamos agua, y después de que yo consiguiera poner en marcha el viejo generador de gasolina y los paneles solares, teníamos electricidad intermitente. Mi oficio por fin servía para algo fundamental. Me sentí útil de nuevo, reparando el cableado, comprobando las baterías, intentando que nuestro pequeño bastión fuera lo más funcional posible. Carlos se encargó de explorar los alrededores, de buscar comida y de establecer rutas de escape. Por primera vez, no solo sobrevivíamos, sino que construíamos algo parecido a una vida. En el tejado de la cabaña había una vieja antena de radioaficionado. Estaba oxidada y el cable había sido mordido por los animales, pero vi el potencial. Si el mensaje de «vayan al norte» era cierto, quizás había otros supervivientes por la zona. Quizás había un refugio real, organizado en algún lugar de Asturias. La idea de volver a contactar con el mundo exterior se convirtió en mi obsesión. Pasé horas y horas en el tejado con un frío que helaba los huesos, empalmando cables, limpiando conexiones, intentando devolverle la vida a ese viejo trozo de metal. Una noche, mientras una tormenta de aguanieve azotaba la cabaña, lo conseguí. Estaba girando el dial del viejo transceptor, escuchando solo el ruido blanco de la estática, cuando de repente capté algo. Una voz. Era débil, casi ahogada por las interferencias, pero era humana. Mi corazón se disparó. Le hice una seña desesperada a Carlos, que se acercó con el rostro lleno de una esperanza cautelosa. Subí el volumen, ajustando la frecuencia con una precisión milimétrica, con las manos temblando de la emoción. La voz se hizo un poco más clara. No era una llamada de socorro ni una emisión de un refugio. Era una conversación entre 2 personas, entrecortada y llena de jerga que no entendía del todo. Parecían estar coordinando algo. Mencionaron rutas al oeste y un punto de encuentro en Cangas. Hablaban de exploradores y de flotadores, los mismos términos que nosotros habíamos empezado a usar para describir los 2 tipos de criaturas que habíamos observado. Eran supervivientes, estaban organizados, no estábamos solos. La alegría que sentí fue tan pura y abrumadora que se me llenaron los ojos de lágrimas. Intenté contactar con ellos. Apreté el botón del micrófono y dije: «Hola, ¿hay alguien ahí? Aquí un superviviente. Necesitamos ayuda». Pero la radio era vieja. Podía recibir, pero el transmisor estaba muerto. No podía responder. Solo podíamos escuchar. Durante las siguientes horas nos quedamos pegados a la radio, absorbiendo cada palabra. Hablaban de un gran grupo de supervivientes que se movía hacia el oeste, hacia Galicia, buscando una zona con menor densidad de población. El norte, Asturias, no era un refugio, era simplemente una ruta de paso. Y entonces captamos una transmisión que no era parte de esa conversación. Era una voz diferente, más oficial, más fría. Sonaba como un parte militar. No era un bucle, parecía una emisión en directo, dirigida a grupos específicos. La voz decía: «A todas las unidades en retirada». Repito: «Refugio en el norte no seguro». Repetimos: «El proyecto Arca es un fracaso. La contención ha fallado. Permanezcan ocultos. No intenten contactar. Las rutas al oeste están comprometidas». Repito: «Rutas al oeste comprometidas. Amenaza adaptativa detectada. Silencio de radio a partir de ahora. Buena suerte». Y después nada, solo estática. El silencio que quedó en la pequeña cabaña fue más profundo y aterrador que cualquier grito. El mensaje había destrozado nuestra última esperanza en 1.000.000 de pedazos. No había un rescate coordinado. No había un refugio seguro. El norte era una trampa mortal, igual que la estación Ecodelta. Los supervivientes organizados que habíamos oído estaban caminando directos hacia una zona que los militares daban por perdida. Y lo peor de todo: amenaza adaptativa. Esa frase resonó en mi cabeza. Significaba que las criaturas no eran una plaga estática.
Estaban cambiando, estaban aprendiendo. A partir de ese momento nuestra estrategia cambió por completo. Ya no buscábamos la salvación, solo la supervivencia. La doctrina se convirtió en nuestra religión. Regla número 1. Evitar todo contacto. No buscar a otros supervivientes. No responder a ninguna señal. Regla número 2. Mantener la invisibilidad. No hacer fuego durante el día. Cubrir cualquier posible reflejo. Movernos solo cuando fuera absolutamente necesario. Regla número 3. La moderación. Usar nuestros recursos con una avaricia extrema, porque no sabríamos cuándo podríamos conseguir más. La cabaña dejó de ser un hogar temporal para convertirse en nuestro caparazón. Empezamos a observar los patrones de las criaturas que se movían por los valles cercanos con una atención renovada. Y confirmamos lo que el mensaje de radio había advertido. Su comportamiento estaba cambiando. Los flotadores, esas figuras apáticas que antes se quedaban inmóviles durante horas, ahora se movían en rutas erráticas pero definidas, como si estuvieran mapeando el terreno. Los exploradores, los más ágiles y receptivos, ya no solo reaccionaban al sonido. Los vimos detenerse a examinar huellas, a observar pájaros que salían volando de los árboles. Estaban buscando señales, estaban cazando con inteligencia. Una tarde vimos a un explorador hacer algo que nos heló la sangre. Estaba al otro lado del valle, a casi 1 kilómetro de distancia. Vimos cómo se detenía, recogía una piedra y la lanzaba contra un árbol. Luego se agazapó y esperó, inmóvil. Parecía estar probando la acústica del valle, intentando provocar una reacción. Estaba experimentando, aprendiendo las reglas de nuestro mundo para usarlas en nuestra contra. La invasión no solo se extendía, aprendía, se adaptaba y nos rodeaba. Ya no nos escondíamos de monstruos, sino de una inteligencia depredadora y alienígena. La vida en la cabaña se convirtió en un ejercicio de tensión perpetua. Cada crujido de la madera por la noche, cada golpe de viento en la ventana, era una posible amenaza. Carlos dormía con la llave inglesa en el pecho. Yo mantenía mis botas y mi destornillador afilado al lado de la cama. No hablábamos del futuro, porque no había uno. Solo hablábamos del presente inmediato, el estado de las baterías, la cantidad de agua en el depósito, el turno de guardia. Vivíamos momento a momento porque pensar más allá era invitar a la desesperación a sentarse a la mesa con nosotros. A veces, en mitad de mi turno de guardia, observando el valle silencioso bajo la luz de la luna, pensaba en Jimena. Me preguntaba si su muerte pacífica había sido una anomalía, una extraña reacción al agente aéreo. O quizás era una fase, quizás su cuerpo en el fondo del océano estaba cambiando lentamente esperando. La idea era tan monstruosa que tenía que apartarla de mi mente por la fuerza. Pero volvía una y otra vez, en las largas horas de la noche. El no saber era una tortura, una de las muchas que ahora formaban nuestra existencia. Carlos se ha vuelto más silencioso, más duro. La carga de las decisiones que ha tenido que tomar pesa sobre él. A veces lo veo mirando sus manos, las mismas manos que cuidaron de Charlie y que luego lo silenciaron, las mismas manos que ayudaron a llevar a Jimena al mar. Hay una oscuridad en sus ojos que antes no estaba, y sé que él debe ver lo mismo en mí. Somos dos hombres rotos, apoyándonos el uno en el otro para no caer, en un mundo que ya no nos pertenece. Nuestra supervivencia depende de una simple y brutal regla: permanecer ocultos. Hoy hemos visto algo nuevo. Un grupo de 5 exploradores moviéndose en una formación coordinada, casi militar. No iban erráticos, se movían por el bosque cubriéndose los unos a los otros, deteniéndose a escuchar al unísono y luego avanzando de nuevo. Es la primera vez que vemos una táctica de grupo tan clara. Están dejando de ser cazadores individuales para convertirse en una unidad de caza. Nuestra pequeña cabaña, que nos parecía una fortaleza inexpugnable, de repente se siente terriblemente frágil y expuesta. He reforzado la puerta con una plancha de metal que encontré en un cobertizo cercano. He creado un sistema de alarma perimetral con latas vacías y alambre de espino. Son medidas precarias, casi infantiles, contra un enemigo que se vuelve más inteligente cada día. Pero hacer algo, cualquier cosa, es mejor que quedarse quieto esperando. El trabajo físico mantiene a raya el miedo, al menos durante unas horas. Pero cuando me detengo, cuando el silencio vuelve, la sensación de estar siendo observado, estudiado, regresa con más fuerza que nunca. Anoche, Carlos me despertó con un gesto brusco. No dijo nada, solo señaló hacia la ventana. Me acerqué con el corazón en la garganta. Al otro lado del valle, en la ladera de la montaña, había una luz, un pequeño punto de luz como una hoguera o una linterna. Parpadeaba de forma intermitente. No era una de esas criaturas, era una señal humana. Otro superviviente, o un grupo de ellos, ignorantes del mensaje de radio, creyendo que el norte era seguro. Mi primer impulso fue el de la alegría.
el de la conexión, pero fue reemplazado al instante por un terror helado. La luz es un faro, y en este nuevo mundo los faros no atraen a los barcos de rescate, atraen a los tiburones. Observamos la luz durante más de una hora, debatiendo en susurros qué hacer. Advertirles era imposible y suicida. Ignorarlos se sentía como una condena. Mientras mirábamos, vimos movimiento en las sombras del bosque, mucho más abajo de la luz. Figuras grises, moviéndose sigilosamente, convergiendo desde diferentes direcciones hacia ese punto de luz, hacia esas personas. No estaban atacando, estaban rodeando, tomando posiciones, preparándose. Lo que estábamos presenciando no era una cacería, era un asedio. Y nosotros éramos los siguientes. No hicimos nada. ¿Qué podíamos hacer? Nos quedamos allí, ocultos en la oscuridad de nuestra cabaña, como dos cobardes, y observamos el fin de otras personas. El asedio no fue un asalto ruidoso, fue una infiltración silenciosa. Las figuras se deslizaron por el perímetro del campamento de la luz, una por una, como gotas de veneno en un vaso de agua. Hubo un breve destello de disparos, un par de gritos ahogados al instante, y luego, de nuevo, el silencio. La pequeña hoguera que habían encendido siguió ardiendo durante casi una hora. Una pira solitaria en la inmensidad de la noche. Fue el único testigo de lo que había sucedido allí. Cuando el fuego se extinguió, vimos a las criaturas salir del campamento. Se movían con la misma calma metódica con la que habían entrado. No parecían irse con las manos vacías. Algunas de ellas arrastraban bultos oscuros con formas humanas. No los llevaban como presas, sino como muestras, como si estuvieran recogiendo especímenes para su estudio. Esa imagen, la de esos cuerpos siendo arrastrados en silencio por el bosque, fue la confirmación final. No estaban aquí solo para exterminarnos, estaban recolectando, estudiando. Y el horror de esa idea era mucho más profundo que el simple miedo a la muerte. Aquella noche marcó un antes y un después. El miedo se transformó en una paranoia helada y constante. Dejamos de hablar por completo, salvo que fuera una emergencia absoluta. Nos comunicábamos con gestos, con miradas. Cada acción estaba calculada para producir el mínimo sonido posible. Caminábamos descalzos por la cabaña. Comíamos la comida fría directamente de la lata. Dejamos de usar el generador. Los paneles solares nos daban la energía justa para mantener la radio en escucha y cargar una pequeña batería. Pero nada más. Nos sumergimos en una oscuridad y un silencio casi monástico. Carlos se obsesionó con los mapas. Pasaba días enteros en la pequeña mesa de la cabaña, con mapas topográficos de la zona que había encontrado en un cajón. Marcaba cada avistamiento, cada ruta de patrulla que observábamos. Intentaba descifrar su lógica, predecir sus movimientos. No es aleatorio, Oscar. Me escribió una vez en un trozo de papel con la letra temblorosa. Hay un patrón, pero no consigo verlo. Es demasiado complejo, como el esquema de un circuito que no entiendo. Su intento de imponer la lógica a un horror incomprensible era su forma de no volverse loco. Mi obsesión era la radio. Pasaba horas con los auriculares puestos, girando el dial, navegando por el mar de estática con la esperanza de volver a oír esa voz, esa señal de vida. Pero no hubo nada. El mundo más allá de nuestro valle había enmudecido por completo. A veces, en mitad de la noche, creía oír susurros, fragmentos de palabras entre el ruido blanco, pero siempre era mi mente, jugándome malas pasadas, torturándome con el fantasma de la conexión humana. La soledad era un océano, y nosotros éramos dos náufragos en una balsa minúscula. Empezamos a notar cosas aún más extrañas en el comportamiento de las criaturas. Ya no se limitaban a cazar o a patrullar. Empezaron a interactuar con el entorno de formas perturbadoras. Un día vimos a un explorador colocar una lata de melocotones intacta en mitad de un sendero. Luego retrocedió hacia el bosque y se quedó observando, inmóvil, durante horas. Estaba poniendo un cebo. Estaba usando un objeto humano para tentar a una presa humana. Estaban aplicando lo que habían aprendido. Estaban usando nuestra propia naturaleza en nuestra contra. En otra ocasión oímos un sonido que nos heló la sangre. El llanto de un bebé. Venía de la espesura del bosque, no muy lejos de nuestra cabaña. Era un sonido tan real, tan lleno de angustia, que mi primer instinto fue salir corriendo a ayudar. Pero Carlos me sujetó, con una fuerza de acero en su brazo, y negó con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de terror. Escuchamos durante casi media hora cómo el llanto se movía, describiendo un círculo alrededor de nuestra posición. Era una imitación, una grabación o una mímica vocal perfecta. Estaban probando nuestras respuestas emocionales. Nos estaban estudiando como a un animal en un laboratorio. Nuestra existencia se redujo a la mínima expresión. Sobrevivir ya no era el objetivo. El objetivo era no ser detectados, no darles nuevos datos para su estudio.
Nos convertimos en fantasmas en nuestro propio refugio, dejando la menor huella posible en el mundo. Me di cuenta de que habíamos interiorizado tanto sus reglas que estábamos empezando a parecernos a ellos, silenciosos, metódicos, moviéndonos por las sombras. La línea entre el cazador y la presa se estaba difuminando, y no sabía si eso era una victoria o la derrota definitiva. El tiempo perdió todo su significado. Ya no contábamos los días, solo las raciones que nos quedaban. La vida se medía en latas de judías y en ciclos de vigilancia. Carlos y yo apenas intercambiábamos miradas. La camaradería forjada en el horror se había convertido en una simple coexistencia funcional. Éramos dos componentes de un mecanismo de supervivencia. Si uno fallaba, el otro también lo haría. No quedaba nada más. El miedo, el dolor, la pena, todo se había desvanecido, dejando solo un vacío vigilante. A veces me preguntaba si no estábamos ya muertos, si todo esto no era una especie de purgatorio, un infierno personal diseñado para nosotros. La idea era casi reconfortante. Un castigo divino o un mal sueño tenían más sentido que la realidad de una invasión silenciosa por parte de una inteligencia alienígena que nos trataba como a insectos bajo un microscopio. Pero entonces el hambre me recordaba que esto era real. El dolor sordo en mi estómago era el ancla que me mantenía atado a esta pesadilla. He empezado a tener sueños extraños, no pesadillas sobre las criaturas, sino sueños lúcidos y vívidos sobre mi vida anterior. Recuerdo el tacto de las sábanas limpias, el sabor de un café recién hecho, el sonido de la risa de Ana. Me despierto con una sensación de pérdida tan profunda que me roba el aliento. Estos recuerdos son más dolorosos que cualquier herida física. Son el fantasma de un mundo que ya no existe y me recuerdan todo lo que me han arrebatado. Carlos ha envejecido 20 años en pocos meses. Tiene el pelo lleno de canas y unas arrugas profundas alrededor de los ojos. Sus manos, las manos de un paramédico que solían salvar vidas, ahora solo sujetan una llave inglesa con los nudillos blancos. A veces lo encuentro mirando un punto fijo en la pared durante horas, con la mirada perdida. Sé que está reviviendo cada decisión, cada vida que no pudo salvar, cada acto brutal que tuvo que cometer para seguir vivo. Los dos cargamos con nuestros muertos y pesan más que cualquier mochila. Hoy he encontrado una pequeña flor silvestre de color morado que había crecido en una grieta de las rocas cerca de la cabaña. Un pequeño y desafiante punto de color en un mundo gris. Me quedé mirándola durante un largo rato. Era tan simple, tan frágil y sin embargo tan viva. Por un momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era esperanza, era algo más pequeño, más humilde. Era la simple apreciación de que la vida, a pesar de todo, seguía adelante. Arranqué la flor y me la guardé en el bolsillo. El invierno se acerca. Los días son más cortos y las noches más frías. La nieve pronto cubrirá las montañas y eso nos traerá nuevos problemas. Nos aislará aún más, pero también hará que nuestras huellas sean visibles. Cualquier salida en busca de leña o agua será un riesgo inmenso. El frío será otro enemigo silencioso, uno que se meterá en la cabaña y en nuestros huesos. Tenemos que prepararnos, pero los recursos son limitados. La lucha nunca termina, solo cambia de forma. He estado pensando en el mensaje de la pared. Vayan al norte ahora. Ya no creo que fuera una advertencia amistosa. Creo que fue una estrategia. Quien quiera que lo escribiera estaba canalizando a los supervivientes hacia esta zona, hacia los cotos de caza. Nos estaban moviendo como a ganado. Fuimos tan estúpidos, tan desesperados por creer en algo, que seguimos la zanahoria directos a la trampa. No hay nadie jugando en nuestro equipo. Solo hay depredadores y presas. La paranoia ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora, cuando miro a Carlos, una parte de mi cerebro, una parte primitiva y horrible, lo ve como una amenaza. Hace ruido cuando duerme, consume recursos. Si uno de los dos se convirtiera, el otro estaría atrapado. Sé que él debe pensar lo mismo de mí. Es un veneno que se ha metido entre nosotros, el resultado lógico de un aislamiento y un miedo prolongados. Seguimos trabajando juntos, pero la confianza ciega ha muerto. Ahora solo queda una alianza por necesidad. El mapa de Carlos ya no es un mapa de la región. Es una obra de arte demencial. Está cubierto de líneas, de espirales, de símbolos que solo él entiende. Ya no marca las rutas de las criaturas. Marca algo más. Dice que las rutas forman patrones que se repiten en ciclos, que no están vigilando, sino construyendo algo invisible con sus movimientos. Una especie de red o de campo de energía. Están terraformando, me escribió en un papel. No el planeta, el espacio, la realidad. He dejado de intentar entenderlo. Quizás es mejor así. Ayer una de las criaturas se acercó más que nunca. Un explorador. Subió por la ladera hasta detenerse a unos 100 metros de la cabaña. Se quedó allí, de pie, sin moverse. No nos miraba directamente. Miraba por encima de nosotros, hacia el cielo.
Estuvo así durante casi una hora. Podía ver sus ojos lechosos, vacíos de cualquier emoción, y sin embargo, por primera vez, no sentí miedo. Sentí una extraña y perturbadora curiosidad. ¿Qué veía? ¿Qué pensaba? Era como estar frente a una forma de vida tan ajena que mi cerebro no tenía las herramientas para procesarla. La criatura se fue tan silenciosamente como llegó. No nos atacó, no nos probó, simplemente observó el cielo y se fue. El evento me ha dejado profundamente inquieto. Su comportamiento no encaja en el patrón depredador. Fue algo diferente, algo que no entendemos, y lo que no entendemos es lo que más nos asusta, porque significa que todas nuestras reglas, toda nuestra doctrina de supervivencia podría estar basada en una premisa completamente equivocada. Quizás no somos la presa, quizás solo somos un obstáculo insignificante en su verdadero propósito. He vuelto a encender la radio, no sé por qué, un impulso estúpido. He girado el dial durante horas, hasta que mis dedos se han quedado agarrotados, solo estática, un universo entero de ruido blanco. Y entonces, por un solo segundo, he captado algo. No era una voz, era música, una melodía de piano, muy débil, muy lejana, una pieza clásica que no he podido reconocer. Ha durado apenas 5 segundos y luego ha desaparecido. Pero la he oído, sé que la he oído. ¿Era real? ¿O es que mi mente ha empezado a romperse por fin? Carlos también la oyó. Lo vi en sus ojos. No dijimos nada, pero ambos sabíamos que ese pequeño fragmento de música era real. Y era lo más aterrador que nos había pasado en meses, porque la música implica cultura, implica inteligencia, ocio, arte. Significa que en algún lugar alguien se sentía lo suficientemente seguro no solo para sobrevivir, sino para crear belleza. O, y esta idea es mucho peor, significa que ellos, las criaturas, están empezando a emitir, a comunicarse de una forma que podamos entender, o a burlarse de nosotros. Ya no salimos de la cabaña. El riesgo es demasiado grande. El agua del depósito se está acabando. Las últimas latas de comida nos miran desde la estantería como lápidas. El final está cerca, lo sabemos. No será un final violento con un asalto a nuestra fortaleza. Será un final lento, silencioso. Moriremos de hambre o de sed, aquí, en nuestro refugio, escuchando la estática de la radio y esperando oír de nuevo esa melodía de piano. Es una forma patética de terminar, pero supongo que es la que nos merecemos. He estado pensando mucho en mi vida de antes, en mi trabajo como electricista, en la lógica simple de los circuitos. Un interruptor está abierto o cerrado. La corriente fluye o no fluye. Todo tenía una explicación, una causa y un efecto. Ahora vivo en un mundo que desafía toda lógica, toda explicación. Un mundo de música fantasma y de depredadores que dibujan patrones en los mapas. Echo de menos la simplicidad de un cable pelado y una bombilla que se enciende. Echo de menos un mundo que tenía sentido. Carlos ha dejado de mirar sus mapas. Ahora se sienta junto a la ventana mirando las montañas durante horas. Creo que se ha rendido. No de una forma desesperada, sino con una especie de calma resignada. Ha aceptado nuestro destino. Yo aún no he llegado a ese punto. Una parte de mí, pequeña y estúpida, todavía se aferra a la idea de que puedo arreglar esto, de que hay un cable suelto en alguna parte, un interruptor que puedo accionar para que todo vuelva a la normalidad. Pero sé que no es verdad. La flor que guardé en mi bolsillo se ha marchitado. Ahora es solo un montón de pétalos secos y quebradizos. Una metáfora bastante obvia, supongo. La he dejado sobre la mesa junto a los mapas sin sentido de Carlos. Nuestros 2 últimos testamentos. Un intento de imponer la lógica y un intento de encontrar la belleza. Ambos han fracasado. Ambos se han convertido en polvo. Esta mañana me he subido al tejado. No sé muy bien por qué. Quizás para sentir el sol en la cara una última vez. El aire era frío y limpio. El silencio era absoluto. Era un día precioso. Una ironía cruel. El mundo seguía siendo hermoso, incluso después de que los monstruos lo hubieran heredado. Me senté en el borde del tejado con los pies colgando y observé el valle, nuestro pequeño reino de silencio y miedo. Y entonces sentí algo, la sensación de que me observaban. No era la paranoia habitual, era algo diferente, más directo, más intenso. Era una certeza física, como el calor del sol en mi piel. Agarré los viejos prismáticos que usamos para la vigilancia. Mi corazón latía con una fuerza sorda y lenta. Escudriñé el bosque, las laderas, los picos de las montañas. No esperaba encontrar nada, como siempre. Pero esta vez fue diferente. En el pico más lejano, al otro lado del valle, había una figura. Estaba recortada contra el cielo azul brillante. Un explorador. Estaba demasiado lejos para verlo a simple vista, pero con los prismáticos la imagen era nítida y clara. No se movía, no patrullaba. Estaba de pie, completamente inmóvil como una estatua, y sostenía algo. Un objeto largo y delgado que brillaba con el reflejo del sol.
Al principio pensé que era un arma, pero la forma era extraña. No apuntaba hacia mí como lo haría un rifle. Lo sostenía de una manera diferente. Lo estaba usando, como un topógrafo usa un teodolito, o como un científico usa un instrumento de medición. Estaba apuntando directamente a nuestra cabaña, directamente hacia mí, y supe con una claridad que me vació por dentro que no era la primera vez que lo hacía. Me giré y miré a Carlos, que había salido de la cabaña al no verme dentro. Señalé hacia el pico. Él levantó sus propios prismáticos. Lo vio. Vi cómo sus hombros se hundían. Vi cómo la última luz de lucha se extinguía en sus ojos. No hizo falta decir nada. Ambos entendimos la verdad en el mismo instante. Una verdad tan monstruosa que hacía que todo lo que habíamos vivido pareciera una broma infantil. Nunca estuvimos escondidos, ni por un solo segundo. Desde que llegamos a esta cabaña, quizás incluso antes, nos han estado observando. Cada movimiento que hemos hecho, cada ración que hemos comido, cada palabra que hemos susurrado. Nuestra lucha desesperada por la supervivencia, nuestra doctrina de silencio e invisibilidad, todo ha sido inútil. No éramos supervivientes en un escondite. Éramos los sujetos de un experimento, encerrados en un terrario del tamaño de un valle. Todas sus acciones cobraron un nuevo y terrible sentido. La lata de melocotones, el llanto del bebé, el explorador que observaba el cielo, no eran tácticas de caza, eran estímulos. Estaban probando nuestras reacciones, midiendo nuestros parámetros, anotando nuestro comportamiento. Estaban estudiando cómo reacciona una especie al borde de la extinción. Somos una tesis doctoral para una inteligencia que no podemos ni empezar a comprender. La sensación que me invadió no fue de miedo. El miedo requiere esperanza, la posibilidad de escapar. Esto era algo mucho peor. Era la anulación total. El darme cuenta de que mi vida, mi voluntad, mi lucha, no significaban absolutamente nada. Soy un dato, un número en un informe, una rata en un laberinto que cree que está luchando por el queso, sin saber que su único propósito es proporcionar datos a los que están al otro lado del cristal. Bajé los prismáticos. La figura en el pico lejano no se movió. Seguía allí, observando, registrando. El sol seguía brillando. El viento seguía susurrando entre los árboles. Nada había cambiado en el mundo físico, pero en mi interior todo se había derrumbado. La invasión no era una guerra, era biología de campo, y nosotros éramos la fauna local. Miro a Carlos. Él me devuelve la mirada. Hay un entendimiento tácito entre nosotros. No hay planes, no hay huidas. ¿A dónde podríamos ir? ¿A otro recinto de observación? ¿A otro experimento? Todo el planeta es su laboratorio ahora. Hemos perdido, pero no de la forma en que pensábamos. Hemos perdido porque nunca estuvimos jugando la misma partida. De hecho, ni siquiera sabíamos que éramos una pieza en el tablero. Me pregunto qué pasará cuando el experimento termine. ¿Nos diseccionarán? ¿Nos meterán en un zoológico? ¿O simplemente limpiarán la jaula y empezarán de nuevo con otros especímenes? La indiferencia es el arma más cruel de todas, y el universo, al parecer, está lleno de ella. He dejado de tener miedo de los crujidos de la madera por la noche. He dejado de dormir con un destornillador en la mano. Ya no importa. El ruido que hagamos, las huellas que dejemos, todo forma parte de los datos que están recopilando. Nuestra sumisión es tan interesante como nuestra lucha, quizás incluso más. A veces me pregunto por Jimena, por su muerte pacífica. Quizás no fue una anomalía, quizás fue un acto de compasión. Un investigador que decide sacrificar a un espécimen que sufre demasiado. Una eutanasia. La idea es tan horrible como reconfortante. Y esa paradoja, supongo, es la esencia de nuestra nueva existencia. El observador sigue en el pico. No se ha movido en todo el día. A veces levanto los prismáticos y lo miro. Él me mira a mí. No hay comunicación, no hay amenaza. Solo hay la relación inmutable entre el científico y el sujeto, entre el que observa y el que es observado. Y en ese silencio, en esa distancia insalvable, reside el verdadero final del mundo. No sé qué día es, no sé cuánta comida nos queda. Ya no importa. Mi única certeza es la figura en la montaña. Es lo primero que veo al despertar y lo último que veo antes de que la oscuridad lo oculte. Él es mi Dios y mi carcelero. Carlos y yo ya no hablamos. Simplemente nos sentamos y esperamos. No esperamos un rescate ni la muerte. Solo esperamos a que terminen de tomar sus notas.